Bueno, vamos a ir empezando. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto reencontrarnos. Quiero primero pedirles disculpas por el miércoles de la semana pasada. Yo estaba trabajando en un distrito bastante alejado, en una reunión. Juli se enfermó de COVID de una manera bastante importante, con fiebre, toda esa historia. Tuvimos ahí un problema de comunicación y quedó sin posibilidades de realizarse la jornada, pero bueno, ahí generosamente Luisina hoy da el primero de los encuentros y el jueves de la semana que viene, no el miércoles, porque ella el miércoles está ocupada, pero el jueves de la semana que viene, a las 6:30 de la tarde, vamos a tener el segundo de los encuentros con Luisina. Por supuesto, como siempre, los subimos a las redes, se los mandamos por WhatsApp, por mail, todo igual que siempre. Pero bueno, para avisarles bueno, que vamos a estar cambiándola al día jueves. Jornada complicada, digamos, estos días, porque hoy, por ejemplo, las compañeras de La Plata, y Luisina lo sabe porque lo está escuchando en su ventana, las compañeras de La Plata no pueden participar porque están haciendo el acto por Cristina, así que bueno, se les complica para poder estar hoy presentes. Aprovecho que la veo a Simona y Alejandra, que son de mis pagos, de Sierra de la Ventana, el domingo ahora me voy a fijar si es a las 4:30, a las 4, porque siempre me olvido. Tenemos una mateada por Cristina que la hacemos en la Plaza de Vaperón, así que por supuesto que más que invitadas para poder participar y que podamos ahí también hacer eso. A las 17. El domingo a las 17, mateada por Cristina en la Plaza de Sierra de la Ventana. Ya que estamos y las tengo acá, aprovecho para, para invitarlas. Bueno, es una semana complicada, es una semana que nos requiere también de mayor fortaleza, y nosotras sabemos que la fortaleza está en lo comunitario, está en encontrarnos con la otra, en fortalecernos entre nosotros, entre nosotras y nosotros y nosotres, para poder dar esta batalla que, bueno, se plantea bastante dura. Nuestra compañera presidenta del partido, Susana González, estuvo en la jornada que se plantó en la casa de Cristina y recibió golpes bastante importantes, así que digo, y no es la única, y sabemos que no es la única, pero digo también como símbolo, digo, no hay respeto absolutamente por nadie, ni por un diputado nacional, ni por un diputado provincial, ni por un ciudadano cualquiera que esté en la calle, así que estamos viviendo jornadas difíciles. Recién compartíamos con Luisina esta iniciativa que tomó el marido de Pampita, que ni siquiera sabemos el nombre del señor, que es el tema de tirar abajo, demoler el edificio de Desarrollo Social de Nación. O sea, estamos retrotrayéndonos a épocas bastante complicadas y no democráticas. Y lo hacen en el medio de la democracia y con una impunidad muy grande. Así que estamos viendo jornadas complicadas. Luisina lo pensaba también en retomar con algunas cuestiones de lo que vamos a ver en estos días, pero bueno, esto es lo que nos fortalece, estar juntas, seguirnos formando, seguir pensando en una Argentina para todos, todas y todes. Así que bueno, en ese camino estamos, vamos a seguir transitándolo, y bueno, y mucha fuerza para todas en cada uno de los lugares que nos toca pelear y nos toca militar, esta claridad que tenemos de que tenemos una conductora, ¿no? Una sola conductora. Así que, Luisina, todo tuyo, el encuentro, y bueno, no, saben ya, las que van ingresando más tarde, próximo encuentro, jueves de la semana que viene, 6:30. Igual lo vuelvo a decir al final. Muchas gracias, Silvia, por la invitación nuevamente. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Estoy, bueno, sí, como decía Silvia, compartiendo la preocupación y la inquietud por el contexto que estamos atravesando. Y ahora, hoy vamos a hacer algunas alusiones también y podemos conversar.
porque tiene que ver, o sea, estuve pensando también en los temas de la clase y buscando también la forma en la que podíamos también poner en diálogo y que lo que viéramos hoy nos sirviera para interrogarnos. O sea, yo sé que es un contexto difícil y como decíamos recién, muchas compañeras y compañeros están ahora en la calle, digamos, pero para que nosotros desde este lugar también podamos hacer alguna reflexión colectiva también y vincular temas que a priori o en una primera mirada parecería que no, pero que sí de alguna forma tienen que ver con lo que está sucediendo también, a mi entender, así que hoy vamos a trabajar sobre eso. Estoy muy contenta, como les comentaba, de volver a encontrarme con ustedes. No sé si la mayoría ya participó de la edición del año pasado, me refiero. ¿Sí? Ah, bien, bueno. En esa oportunidad nos había quedado este tema pendiente, ¿no? De feminismos indígenas, yo había hecho alguna mención, había quedado, y bueno, entonces después surgió esta convocatoria. Aparte yo estaba complicadísima de tiempo y logramos compatibilizar, y también les agradezco eso, que tuvieron la paciencia, porque yo hasta agosto no podía, era imposible, así que también esa flexibilidad que han tenido para que podamos compartir, les agradezco. Y sí, acá leo lo que ponen por el chat. Bueno, hoy las voy a ir leyendo también. Sí, los discursos de odio y los discursos y las manifestaciones totalmente antidemocráticas por parte de las personas que se presentan, como conversábamos recién con Silvia, como las defensoras de las formas de la democracia de la República. Y bueno, la verdad es que es bastante contradictorio todo eso. En esta oportunidad, como decía Silvia, la semana que viene nos vamos a tener que encontrar el jueves, porque yo el miércoles no podía. Vamos a compartir dos módulos, dos ejes. Algunos tienen vinculación, algunos de los temas que vamos a trabajar con lo que hicimos, con lo que vimos el año pasado. Así que yo quizás alguna cuestión la refiera, a ustedes les va a sonar seguramente, porque la mayoría me comentaba que ya estuvo presente, podemos retomarlo, y quienes no estuvieron presentes, recuerden que están también grabados, ¿verdad? Los videos están subidos, así que pueden mirar en cualquier caso de los encuentros que tuvimos del año pasado, que tuvimos dos clases, les digo yo, encuentros, no sé qué nombre. Clases, ¿está bien, Silvia? El vicio de la profesora, me sale Lo todo, le digo mismo. clases. A todo le digo clase. Bueno, me presento, que igual nos presentó Silvia y nos presentamos en la introducción, en el evento de apertura de esta segunda cohorte de la escuela. Yo soy Luisina Boya, soy graduada de Filosofía. Estudié acá en la Universidad Nacional de La Plata y trabajo en el CINIC, que es el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, a través del cual llegamos a conocernos también con Silvia. Así que bueno, también estamos muy contentas, y esto quiero destacarlo para nosotras desde el CINIC, desde el Centro de Estudio de Género y desde la universidad. También es muy importante poder compartir estos diálogos y estos encuentros, ¿no? Para comprometernos realmente, ¿no? Con un modelo de educación y universidad que realmente esté en diálogo y a disposición, y para conversar, para dialogar, para dejarse interpelar y para aportar en lo que pueda a discusiones más amplias. Y en este caso compartir con ustedes nos parece, estamos muy contentas, quiero decir, desde el CINIC, y agradezco eso también, esta oportunidad. Bueno, hoy el primer eje que vamos a compartir hoy, yo le puse de título Los feminismos frente a las trampas de la colonialidad. Esto lo armamos hace mucho, no me acuerdo si fue por abril o mayo, o sea que ya, bueno, pero era ese el título, y lo que me interesa que veamos la semana que viene es el tema de la justicia social feminista, que era lo que les había comentado el año pasado, que es una teoría de una filósofa en realidad, y que vamos a ver de qué forma la podemos poner en diálogo con nuestras latitudes. Quienes no me conocen, yo vengo de la filosofía, pero realmente siempre me dicen, no parece que sos de filosofía, así que no se asusten, digamos, por esto. En todo caso, si hay algo que yo digo que no se entiende, algún concepto que uso o alguna cuestión, porque a todas nos pasa, ¿no? Desde nuestros respectivos recorridos, a veces usamos palabras o nos expresamos de una forma y por ahí en otro contexto suena raro. Entonces, si hay cualquier pregunta, me dicen, me comentan. Y de todas formas, al final vamos a dejar un ratito también para poder conversar, para poder intercambiar. Feminismo frente a las trampas de la colonialidad. Entonces vamos con esto, que es lo primero que preparé para este primer módulo. Les voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Tenemos muchos ejes para trabajar
este año. Hoy vamos a abordar, acá de lo que compartieron en el flyer las compañeras, vamos a trabajar feminismos, colonialidad, feminismos indígenas e interseccionalidad. El próximo encuentro vamos a ver el tema de trabajo y justicia social feminista, ¿sí? Que tiene que ver el segundo eje, el de hoy no, creo que es más innovador con respecto a lo que han venido trabajando. El encuentro de la semana que viene me gusta también, que me parece que va a aportar lo que conversemos, porque de alguna manera integra cuestiones de economía feminista que han venido trabajando muy fuerte en esta edición de la escuela, en este segundo año de la Escuela de Género y Política. Entonces me parece que va a ser como una especie de vuelta a algunos temas que ya han trabajado desde otra mirada, más desde la filosofía, pero como les digo, desde una filosofía situada, desde una filosofía que no es para nada inteligible, que no es una abstracción por la abstracción misma, ni nada por el estilo. Así que vamos nomás entonces a arrancar con el encuentro número 1. Si hay cualquier comentario de eso, me van poniendo por el chat y al final hacemos un momento de intercambio entre todas y entre todos. Bueno, cuando pensaba este primer encuentro, allá hace varios meses, ¿no? Yo tenía particular interés en que trabajemos este tema de colonialidad, que no es lo mismo que colonialismo, ahora lo vamos a ver, está relacionado, pero que no es exactamente lo mismo, porque muchas veces, e históricamente esto ha pasado, escuchamos, como les escribí acá en el Power, algunas preguntas, ¿no? ¿El feminismo es un producto extranjero, es algo que viene de afuera? ¿El feminismo es solamente europeo? ¿Desde dónde se hacen y se han hecho los feminismos? ¿Desde dónde se luchan los feminismos? ¿Desde dónde se hacen las teorías feministas? ¿Desde dónde se piensan los feminismos? ¿Y qué importancia y qué valor, vinculado con estas otras dos preguntas, tienen los feminismos, vamos a decirles en plural, porque es un movimiento, esto ya lo hemos conversado, muy diverso, muy heterogéneo, que alberga en su interior corrientes que muchas veces tienen poco que ver entre sí, y eso es algo que no necesariamente es una debilidad del feminismo, sino que tiene que ver con esta potencia también, ¿no?, de nuclear, de integrar. Pero vamos a pensar qué importancia y qué valor tiene para pensarnos nosotras en los feminismos y desde los feminismos en América Latina y más concretamente en Argentina, ¿sí? Porque muchas veces aparece esta idea, ¿no? El feminismo es algo raro. Me ha pasado de dar talleres de acceso a la justicia con compañeras o de promotoras barriales contra la violencia de género, y a veces llevar como palabras como patriarcado y que sonara muy raro, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué patriarcado? ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde viene la idea de arjé? Patriarcado es la idea del poder del padre que viene del griego. Entonces, ¿por qué usamos un nombre griego para hablar de un sistema de dominación, ¿no?, que podría tener cualquier otra palabra? Bueno, son algunas buenas preguntas, digo, que no están saldadas. Sí. No, en algunos momentos se escucha como medio raro, como que se trabara. Puedo sacar la camarita por ahí, a ver, para ver si anda mejor. Porque creo que tengo conexión inestable. Me dice que la conexión es inestable. ¿Ahí se escucha mejor? Ah, qué lástima. Si el año pasado ya, ¿se acuerdan que me pasaba lo mismo? Estoy en otra casa, pero igual. No anda bien el internet. Bueno, entonces les comentaba esto, ¿no? Que sucede que a veces cuesta identificarnos con cuesta, bueno, no es mi caso claramente, como les cuento, trabajo en el Centro de Estudio de Género y bueno, que milito también en los feminismos, pero ¿ahí se cortó de nuevo o me escuchan? No me escuchan, bien. Perfecto, gracias. Ahí la veo a Marina, veo unas poquitas, a Silvia, Marina. Gracias. Entonces les decía, ¿no? Como a veces aparece como una resistencia, digamos, o una reticencia por identificar necesariamente feminismo con algo extranjero, ¿no? Entonces lo que me interesa es que desandemos un poco esto, por un lado, viendo qué formas adopta el feminismo en nuestros territorios actualmente y qué formas ha adoptado en lo que podríamos llamar feminismos, pero que no son necesariamente feminismos, porque vamos a ver que no necesariamente con ese nombre se llamaban a sí mismas, que es otra buena pregunta, ¿no? ¿Importa nombrarse feminista o no nombrarse feminista? Es algo que lo voy a dejar planteado, ¿no?, para que lo conversemos. Pero bueno, es otra pregunta, ¿no? Muchas mujeres que han luchado y que han tenido intervenciones que podríamos denominar feministas y que quizás no aceptan o no se denominan de esa forma, pero bueno, son algunas tensiones que también que tienen algo que ver con esto, ¿no? Con muchas veces pensar que el feminismo es algo que viene de afuera, que es algo que
que tiene otras tradiciones, que tiene otras raíces, así que eso es lo que quiero que desandemos un poquito en este encuentro. Voy a pasar de Filomena. Pensar los feminismos en América Latina, que es lo que nos vamos a proponer hoy, es pensar los feminismos en nuestro suelo. Y acá voy a traer algo de Rodolfo Kusch, que yo no me acuerdo si ya lo comenté el año pasado, porque lo suelo mencionar porque me gusta mucho a mí Rodolfo Kusch, y si no lo han leído se los recomiendo muchísimo. Fue un filósofo y antropólogo argentino, también él peronista, y fue uno de los, también un gran defensor y un gran pensador, voy a decirle, uno pionero en hacer trabajo de campo también y en trabajar en comunidades indígenas. De hecho, él se radicó en Maimará, en Jujuy, en una especie de exilio interno, donde muere. Acá leo que dicen, es uno de los pioneros y participó de la filosofía de la liberación, uno de los pioneros de la filosofía latinoamericana también. Y él dice siempre, esto yo lo repito, quizás ya lo dije el año pasado, pero nunca está de más, que todos los movimientos y todos los pensamientos, todas las teorías, gravitan sobre un suelo, dice Kusch, Rodolfo Kusch. Dice, el pensamiento no se ve ni se toca, dice, pero pesa, dice Kusch. El pensamiento siempre pesa sobre un suelo, ¿sí? Y me gusta mucho esa idea. La idea de suelo de Kusch tiene que ver con la idea también de que en nuestra región hay problemas específicos, hay situaciones específicas, y por tanto tenemos que dar respuestas que sean originales, que sean adecuadas a esos problemas que se nos plantean. ¿Qué quería decir Kusch en ese momento? Él estaba discutiendo, por ejemplo, con la filosofía europea, que no podemos importar categorías de afuera para pensar nuestros problemas, sino que tenemos que interrogar nuestros problemas y pensar categorías propias, pensar nuestros problemas, ¿no? Entonces, algo de esto también nos pasa en el caso de los feminismos, ¿no? Es muy necesario igual leer y estudiar las grandes categorías, patriarcado, androcentrismo, categorías, como les digo, que tienen raíces que vienen del griego, que vienen de una cultura occidental hegemónica, pero también tenemos que ver qué otras categorías precisamos crear y qué quizás no nos alcanza a ver, o qué plus precisamos para poder realmente interpretar y transformar nuestra realidad y nuestros problemas. Y acá leo porque preguntaban por el chat por qué hablaba de suelo y no de territorio. Bueno, es interesante, ahí suelo es como una categoría filosófica que él propone, la idea de suelo. Él habla de las culturas, por ejemplo, ustedes saben que cultura viene de cultivar. Las culturas se siembran, digamos, él quería insistir en esto, y se enraizan en un suelo. Pero bueno, podríamos pensarlo también como territorio, ¿no? Como que lo que él está proponiendo es una filosofía territorializada. Yo hoy voy a hacer algunas alusiones más a Rodolfo Kusch. Él no es un pensador que venga de los feminismos, ni que dialogue con los feminismos, pero hay varias de las ideas que él toma que las podemos recrear, ¿no? Críticamente, y que tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Porque en América Latina quizás no baste pronunciarnos solo como feministas, será necesario y es necesario pronunciarnos como feministas, pero también nos enfrentamos a problemas que tienen que ver no solo con un patriarcado o con un machismo, con un androcentrismo, sino con otras relaciones de poder. Por ejemplo, la que me interesa trabajar en particular hoy, el tema de la colonialidad y del colonialismo. Entonces puede ser que tomemos teorías, porque no, digamos, estamos tomando una teoría de un autor que no se inscribió explícitamente en el feminismo, porque no pensó quizás explícitamente el problema de las mujeres, pero sí pensó el problema de la dependencia entre culturas, y de qué implicaba para nosotros en América Latina, ¿no? No poder descolonizar, hoy vamos a ver esto, nuestros pensamientos, nuestras praxis, nuestras intervenciones, y eso sí nos da un insumo para pensar los feminismos en América Latina, echando mano, como les digo, de estas otras teorías que también han pensado varias de las relaciones de poder que nos atraviesan, ¿sí? Con esto me quiero referir a algo a lo cual voy a volver y en lo cual también insistí el año pasado, y es que en América Latina experimentamos varias formas de opresión, explotación, como en muchas otras regiones del mundo. El patriarcado es una, es decir, una relación de poder desigual que pone a los que son asignados como varones, a las personas que son inscriptas como varones en base a una genitalidad,
las coloca en una posición de superioridad por sobre aquellas mujeres que son asignadas como mujeres, también en función de una cierta genitalidad, pero no alcanza eso para explicar todos los problemas sociales que tenemos en América Latina. Eso es un problema social central y es el eje que estamos tomando en este encuentro, porque el tema de esta escuela y también lo que yo estudio es el género, pero ese problema también, como decimos, se intersecta, como vamos a ver hoy, con otras desigualdades que tienen que ver con la clase social a la que pertenecemos, con entre mil comillas, con la raza, con nuestra etnia, con nuestra nacionalidad. Entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy. Por eso voy a hacer algunas alusiones también a Rodolfo Kusch, ¿sí? Porque la filosofía de la liberación y estas teorías también nos dan herramientas valiosas para pensar los feminismos en América Latina, aun cuando les digo, sabemos que no son teorías que son elaboradas desde los feminismos, ¿sí? Nos dan herramientas. Quería compartirles esta cita para arrancar, lo anterior fue como una especie de presentación, del texto que les dejé de María Luisa Femenías para leer. María Luisa Femenías es filósofa, seguramente la hayan escuchado nombrar o la han leído. Yo me formé con ella acá en la UNLP, así que también por eso la referencio como una suerte de maestra para mí en la docencia, en la investigación. Fíjense esta cita, digamos, de algo que no es que ella está descubriendo, sino que es algo que está sabido, pero bueno, me pareció muy claro. Dice, es fundamental el reconocimiento de que la sociedad latinoamericana actual está fundada sobre tres raíces: la europea, la indígena y la negra, y que por razones socioeconómicas y de hegemonía simbólica se hace visible solamente una de ellas, la blanca, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esto? Los argentinos bajamos de los barcos, por ejemplo, ¿no? Esta idea, ¿sí? De que en Argentina bajamos de los barcos. Que no es que no sea cierto, porque es verdad que recibimos mucha inmigración de Europa, de Eurasia, pero en ese comentario esa es una de las raíces. Y hay tres, nos dice esto que estamos pensando, ¿no? Esto que queremos problematizar. ¿Qué nos invisibiliza esta idea? Por un lado, las poblaciones que ya existían en estos territorios, que no bajaron de ningún barco porque nunca se fueron, ¿no? Los pueblos indígenas, todos los pueblos que eran quienes tenían derecho y quienes habitaban estas tierras, quienes las habían trabajado, quienes habían construido en este suelo, como diría Kusch, sus culturas, sus filosofías, sus prácticas. Pero por otro lado hay otra invisibilización. La raíz negra, como dice acá el texto, la raíz que vino de África, porque en los barcos no solo llegaron migrantes europeos, también vinieron blancos de esclavos con la trata transatlántica. Y cuando decimos, y muchas veces lo repetimos esto, todos vinimos de los barcos, ¿no? Bueno, hay otros barcos también, ¿no? Y no son los barcos en los que estamos pensando, los barcos de esclavos africanos. Acá en lo que era el Virreinato del Río de la Plata había una población afro muy importante, que ahora, en los últimos años, se está organizando y están ganando visibilidad. También la colectiva marrón, que si les interesa pueden buscar, ¿no? Que están reivindicando las identidades marronas del conurbano. Quizás no es la idea de lo negro que tenemos asociado a un color de la piel, pero sí estas identidades mestizas. Hoy vamos a trabajar esto, ¿no? Que es parte de lo que ha constituido nuestro Estado-Nación, nuestra patria, ¿no? Son estas tres raíces juntas. Y cómo, como dice acá en la cita, por razones de hegemonía solamente se hace una de ellas visible. Voy a ir leyendo algunas preguntitas. Acá veo que dicen que tuvieron una capacitación sobre racismo, lo vi en las redes que habían hecho, así que me parece buenísimo que ya, digamos, para ustedes esto que estoy diciendo no es novedoso. Y sin embargo, para muchas personas en nuestro país, hoy sigue apareciendo esta idea, ¿no? De que, bueno, acá no, como si no hubiera habido una población afrodescendiente. Yo vivo acá en La Plata, estoy cerca de Chascomús. En Chascomús hay una comunidad también afroargentina importantísima, está la Iglesia de los Negros, y son todas partes de nuestra historia que han sido borradas, ¿no? Entonces, hoy yo me voy a concentrar en los feminismos indígenas. No voy a trabajar esto de los feminismos negros, no tanto, aunque hacia el final vamos a ver algo, pero acuérdense que esto de feminismos negros lo trabajamos bastante el año pasado, que trabajamos, ¿se acuerdan el texto de Bell Hooks, El feminismo es para todo el mundo? Entonces, ahí, si les interesa, que vimos también de algunas autoras afrobrasileñas, ahí pueden chusmear que hay más de esto. En este encuentro me interesa que empecemos a tirar de esta hebra
que nos va a llevar a esta raíz invisibilizada, como dice, por razones de hegemonía, que es la raíz indígena. Así que es lo que quiero que trabajemos hoy. Pero que igual está entreverada con la raíz negra y con la raíz europea. Ahora lo vamos a ver. Y hay algo de este entrecruzamiento de estas tres hebras, que también en nuestro país es muy importante. Por eso hacia el final quiero comentarles la teoría de una socióloga boliviana, que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que también nos da algunas categorías para ver cómo nos pensamos desde lo mestizo, como les decía yo hoy, ¿no? Desde identidades que no son ni puramente europeas por ahí, ni puramente indígenas o sí, ni puramente afrodescendientes o sí, pero cómo pensamos esa mixtura, ¿no? De una forma que no sea la que se ha históricamente pensado. Porque cuando se habló del mestizaje en los orígenes de nuestro Estado-Nación, muchas veces la idea de mestizaje era igual a blanqueamiento. Se buscaba que se blanquee la población. Eso no es lo que queremos decir. Queremos pensar o reivindicar un modelo de sociedad mestiza que no sea la sociedad que busca el blanqueamiento, que sea una sociedad plural, diversa, que reconozca esas diferencias y que no busque que se fundan, ¿sí? Porque esa es la idea que predominaba muchas veces. También les quería recomendar, bueno, parte de esta invisibilización de la herencia indígena tuvo que ver con esta idea del desierto. Había una idea, estoy hablando de 1800 y pico, ¿no? Esta idea del desierto, ¿no? De poblar el desierto, ¿se acuerdan? Habrán estudiado esto, ¿no? Pensar como un desierto, por ejemplo, la zona que estaba en lo que actual Patagonia, un desierto es algo que está inhabitado, ¿no? Que está deshabitado, en lo que no habita nadie. Por eso cuando María Luisa Femenías dice acá esto de que la invisibilidad, o la invisibilización, mejor dicho, de la raíz indígena, tiene que ver también con razones de hegemonía simbólica, tiene que ver con qué imaginarios se construyeron en los mitos fundacionales de nuestro Estado-Nación. La idea de poblar el desierto es una idea que invisibiliza todos los habitantes que había en estas tierras previo a la llegada de los europeos, ¿no? Ahí veo que pone lo de un mundo cheje, exactamente, eso es lo que vamos a ver en un rato de Silvia Cusican, que eso me referí. Estamos en tema. Y para la idea del desierto les quería comentar que hace poco estuve en unas jornadas de homenaje a Rodolfo Kusch y que hicimos una exposición y en ese marco de esa jornada se proyectó un documental que les quería recomendar que me gustó. Le voy a hacer toda la publicidad porque tengo el flyer acá. A ver, me voy a poner la cámara un segundito para... Yo no participé, pero me pareció muy bueno, así que se los comparto. La muralla criolla, no sé si lo vieron. Es un documental sobre la zanja de Alsina. ¿Se acuerdan? Que corría ahí por territorios de que hay vestigios todavía. No me acuerdo si era por Pigüé, Sierra de Acá, la Ventana. no, sí, toda la zona nuestra. Hay todavía en Carué, en Pigüé, sí, hay varios lugares. Puan. Puan, exactamente, Puan. Bueno, les recomiendo mucho este documental, La muralla criolla, de un realizador que es de acá de La Plata, que se llama Sebastián Díaz. Creo que está subida para ver online. Él hizo también otro documental que se llama Cuatro Loncos sobre los caciques. Y en este documental está muy bien reflejado este intento de trazar una zanja que era literalmente, o sea, se estaba construyendo, porque primero querían hacer como una especie de muralla hacia arriba, pero bueno, era imposible. Entonces empezaron a querer acabarla hacia abajo, ¿no? La zanja que dividía la civilización de la barbarie, como en el viejo dilema este sarmientino, ¿no? La línea trazada geográficamente, más allá de la cual era barbarie, salvajismo, los malones, y que en realidad tenía intereses económicos también, porque había un problema que era que los caciques y las tribus robaban, obviamente, había ganado y cruzaba el ganado de un lado al otro. Así que había intereses económicos, y es muy por lo que estoy hablando de esta película, por un lado, por este borramiento, por esta idea de que en Argentina, más allá de la civilización, es desierto, como si no habitara nadie, y esa necesidad de separar al otro. En vez de pensar con el otro, ¿no? En un diálogo, lo alejo, cago un zanjón para que no pueda pasar esa persona, ¿no? Divido, separo, que llevó a una expresión gráfica, como les digo, algo que era un proyecto político ideológico, pero que se plasmó materialmente en ese intento de zanja, que era un delirio, era un desquicio, pero que se construyó muchísimo, como comenta Silvia. En este documental por los pueblos van mirando los vestigios que han quedado de la zanja, incluso con tomas aéreas,
Y es muy conmovedor porque están las cartas de los caciques, diciendo que por favor, porque para hacer las zanjas eran también la avanzada de los fortines, ¿no? Como el fortín de Tandil, que iban, o sea, iban peleando y asesinando, o sea, fue una masacre, lo que sucedió fue realmente un genocidio, un exterminio de los pueblos originarios, y son conmovedoras las cartas de los caciques donde dicen, nosotros no tenemos problema, o sea, con que cohabitemos, pero no lo hagan, no nos masacren, o sea, no se vinculen de esta forma violenta. Y después ya al final, cuando ya era inevitable todo, por lo menos que les pagaran, que se iban a ocupar territorios que eran de propiedad indígena, que hubiera un pago. Silvia, ¿sí vas a decir algo? No, que otra vez se escuchaba mal. Ah, me voy a volver a sacar la camarita, perdón, que hablo ahí como un robot, pero así no se corta, pues con el video anda. Bueno, así que les recomiendo para pensar esto, esta idea de la expulsión del otro que ha tenido nuestro Estado-Nación en sus orígenes fundacionales, es una buena película. Este es un documental, pero es súper entretenido, tiene partes de animación. Ahí dicen que está en YouTube también, así que buenísimo. Perdón que voy leyendo algunas cosas nada más, porque por ahí abro el chat, pero si no me desconcentro. Pero bueno, si no menciono otras cosas no es porque sean interesantes, sino por una cuestión yo pragmática de ir conversando con ustedes y de ir retomando algo de lo que van diciendo. Bueno, esto que estamos viendo, entonces, esta visibilización de las otras raíces, también aplica, esta misma cita la podríamos usar para pensar el caso de los feminismos, que también en el caso de los feminismos hay feminismos negros, feminismos latinoamericanos, feminismos indígenas, y sin embargo muchas veces solo ganan visibilidad los feminismos europeos, o solo conocemos teorías europeas y no conocemos las teorías y las luchas. Con el feminismo acordémonos que siempre estamos hablando de teorías y de prácticas, de un movimiento y un pensamiento que acompaña ese movimiento y se retroalimentan, ¿no? Van de la mano, esto que hablábamos el año pasado. En el caso de los feminismos también sucede lo mismo. Entonces también es necesario desarmar estas invisibilizaciones y estas cuestiones de hegemonía, ¿sí? Vamos a hacer una distinción un poco esquemática entre feminismos del norte y feminismos del sur, que es lo que quiero que conversemos hoy. Dentro de los feminismos del sur, que también se llaman feminismos del Abya Yala, ahora voy a decir por qué, encontramos distintas vertientes, porque no comparten todas los mismos presupuestos. Hay algunas corrientes que llamamos feminismos comunitarios, que son feminismos indígenas. Lo vamos a ver en territorios. Feministas decoloniales o descoloniales, ahora vamos a ver qué quiere decir esto, que vienen más de la academia. Mujeres indígenas, mujeres de pueblos originarios. Fíjense que no se denominan necesariamente feministas de pueblos originarios, se nombran muchas veces como mujeres de pueblos originarios, pero también defienden consignas y reivindicaciones del feminismo, como algunas vertientes. ¿Por qué Abya Yala? ¿Han escuchado esta palabra? No me acuerdo si ya lo conversamos el año pasado, si lo han visto, esta denominación Abya Yala. Es Lo una... vimos el año pasado. Lo vimos el año pasado. Vamos a retomarlo por si hay gente que esté acá por primera vez en esta segunda edición. Abya Yala es el nombre que da una población, lo voy a escribir por el chat, Una, se dice en los libros, pero en realidad el nombre es Una Dulé, porque me lo dijo un habitante de esa misma comunidad, un militante de los derechos indígenas. Guna Dulé me corrigió y estuvo muy bien, porque yo siempre decía un nombre del pueblo Cuna, y él me dijo, ese nombre es un nombre que no es originario, el nombre originario es Guna Dulé, que viven y vivían y viven en la actual Panamá y norte de Colombia, que era el nombre que daba a esa población y que sigue dando a lo que sería este continente. Es un nombre originario, es una forma de no decir América, porque América es un nombre colonial. Y la mayoría de los nombres que tenemos en nuestros territorios son nombres coloniales. Son nombres que son puestos desde la colonización. Hablamos, claro, el año pasado de esto, ahora me acuerdo, y yo les comentaba, Cristóbal Colón, cuando desembarca con las carabelas, empieza a renombrar todo. Él pasaba por una isla y le ponía de nombre San Fernando en honor al rey, Santa Trinidad y Santa Isabel y qué sé yo, y renombraba todo en un estado, como dicen, de rabia nominativa. Estaba como rabioso, queriendo nombrar todo de nuevo. Y ese gesto de nombrar de nuevo es un gesto de imposición colonial que es similar a la idea del desierto. Es atribuirme el poder de ponerle un nombre a algo. Y no pregunto qué nombre tiene, le pongo un nombre. Me atribuyo ese poder, ese gesto, ¿no? De nombrar.
sin consultar a un otro, que tiene mucho que ver también con, vinculémoslo con los temas de género, cuando no le preguntamos a una persona cómo se autopercibe, sino que directamente le ponemos un pronombre. Vieron que ahora es muy común cuando se entra a un Zoom que diga Luisina Boya y yo me pondría, por ejemplo, acá entre paréntesis, ella, que es como el pronombre con el que yo quiero que me nombren como mujer, porque mi identidad autopercibida es esa. Pero yo podría poner ella o ella. Y eso también es un gesto, ¿no? Preguntar, no imponer una denominación que tiene que ver también, en ese caso, con el patriarcado, ¿no? Con el androcentrismo. Pero bueno, volviendo al tema de Abya Yala, entonces, que se escribe así, Abya Yala, es una forma de reivindicar un nombre originario, un nombre que no se ha impuesto por la colonización, ¿sí? Porque ustedes se imaginarán que cuando conversamos sobre estos temas, de retomar esta raíz indígena, esta raíz originaria, la colonización marcó un punto de inflexión, inicia un periodo de genocidio, de exterminio y de masacre. Entonces la colonización es como un hito, y vamos a seguir pensando, ¿sí? en esa clave. Paso un cachito. Acá les puse un cuadro de Joaquín Torres García, que me encanta, de América Invertida, el pintor uruguayo, el artista uruguayo. Porque yo les estoy diciendo feminismo del sur, y hay que tener presente que cuando hablamos del norte y del sur, global, como decimos, no son necesariamente geográficos. Casi que sí coinciden con el hemisferio norte y con el hemisferio sur, pero como diría Boaventura de Sousa Santos, que es un autor de las epistemologías del sur, que quizás hayan escuchado, él dice, hablamos de un sur metafórico. ¿Por qué hablamos de un sur metafórico? Ustedes piensen que el Caribe está en el hemisferio norte. Y no podríamos decir que el Caribe es el norte global, que es un país nordocéntrico. Australia está en el hemisferio sur. Y sin embargo no decimos de Australia, ¿no? O sea, ¿cómo medimos los hemisferios? Con la línea del Ecuador, que está acá trazada, ¿no? Lo que está sobre la línea del Ecuador y lo que está bajo la línea del Ecuador. Entonces, hay un montón de territorios que estarían en el hemisferio norte, pero que no los consideramos norte global. Ahora vamos a ver por qué. Y hay algunos lugares, algunos países que están en el hemisferio sur, como Australia, pero que no los consideramos sur global. Por eso, dice Boaventura de Sousa Santos, el norte y el sur son metáforas también que usamos. ¿Y qué quiere decir que sean metáforas? No que es algo estético, ni no en ese sentido lo dice, sino que es una forma de metaforizar o de definir la geopolítica. Es decir, ser del norte o ser del sur tiene que ver con la posición que cada región, que cada país, que cada continente va a ocupar en el sistema mundo, en el plano internacional, ¿no? Va a haber países que son países que estamos, como diría Galeano, condenados a la exportación de materias primas, ¿no? Que después se manufacturan en los centros y que nos vuelven con un valor agregado y mucho más caras. Y eso nos perjudica, ¿no? A esas regiones porque es un intercambio que termina siendo desigual. Así empiezan las venas abiertas de América Latina, ¿no? Dice Galeano, ¿por qué hay regiones que están obstinadas en perder? Dice Galeano. ¿Estamos obstinados en perder? ¿Es que somos tontas, tontos, que no nos damos cuenta que esta forma de división del trabajo nos perjudica? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que hay intereses muy fuertes de los países llamados centrales en que estas regiones proveyamos toda esta mano de obra, en algunos casos materia prima, etcétera, de forma barata, ¿no? Como decir tercer mundo, dicen, exactamente. Que igual podemos reapropiárnoslo en un sentido positivo y afirmarnos, ¿no? Como un tercer mundo, no para pensarlo como algo despectivo, sino con esta idea de algo que ha sido un insulto, afirmarlo, ¿no? Esto de acá, por eso acá les ponía esto del tercer mundo, ¿no? Y esta idea, por otra parte, cuando decimos que norte y sur global no son geográficos, por otro lado, es que no hay un norte y el sur en el espacio. Eso también son representaciones eurocéntricas. La visión del planiferio que tenemos, la proyección Mercator, que es el planiferio que estudiamos en la escuela cuando, bueno, yo, que soy de los 80s, nací en los 80s, íbamos a la escuela, era el planiferio, el Mercator. Ese planiferio es un planiferio que distorsiona, porque la Tierra es una esfera. Al partirla y extenderla, lo que hace es amplificar ciertas regiones y achicar otras. ¿Cuáles amplifica? Y bueno, no es casualidad, ¿no? Tiene el centro puesto en Europa. Es un planiferio que se presenta como si fuera neutral, como si fuera un punto de vista desde el espacio, como si lo viera un marciano, y en realidad es un punto de vista que está centrado en Europa. Ese planiferio que todas y todos estudiamos es un planiferio que está poniendo en el centro la región de Europa.
a la cual amplifica también, y el hemisferio norte en general, y nos achica muchísimo. Si ustedes recuerdan lo que es ahí Groenlandia, parece enorme Groenlandia, porque es justamente donde se está abriendo esa esfera por un vértice. Bueno, entonces han surgido un montón de propuestas. Esto de Joaquín Torres García es desde las artes plásticas, es esto de, entre comillas, América invertida, es decir, en el espacio no hay un norte y un sur. Había una historieta muy hermosa de Quino, está Libertad, ¿se acuerdan el personaje de Libertad colgando un planiferio? Y lo pone, y Mafalda le dice, lo estás poniendo al revés, porque ella lo pone patas arriba. Y Libertad le dice, ¿cómo al revés? Si en el espacio no hay arriba y abajo. Y es verdad eso que dice. Entonces, la idea de planiferio que tenemos también es una idea colonial, que es lo que quiero que trabajemos hoy. Fíjense entonces a quienes les conviene que eso, ¿por qué estoy insistiendo en esto de planiferio? Porque marca un arriba y un abajo. Marca quiénes están por encima y quiénes estamos por debajo y tenemos que obedecer y que someternos. Por eso este gesto de Joaquín Torres García de invertir, y acá les copié una frasecita de Joaquín Torres García también, hablando sobre esta obra. Fíjense que están también las carabelas acá, ¿no? Llegando, ¿no? Esta idea de también denunciando la invasión, la conquista, ¿no? Y lo que implicó la conquista, lo que ha hecho en nuestra representación del mundo. Esto le podríamos hacer todo un encuentro sobre esto, a mí me apasiona, pero saben que ese planiferio es justamente posterior a la conquista. Antes no había ese tipo de proyecciones de todo el mundo con Europa en el centro. Tiene que ver con la conquista también. Les leo la frasecita de Torres García. Dice, en realidad, pensando en este cuadro, nuestro norte es el sur. No debe haber norte para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés. Y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el sur, nuestro norte, ¿no? Nuestro norte es el sur, haciendo un juego de palabras, porque también cuando decimos tener un norte es tener también un rumbo. Y si el tener un rumbo siempre lo marca el norte, fíjense qué trampas el lenguaje, como no es inocente nunca, ¿no? Nunca no se dice tener un sur. Cuando hablamos de tener un objetivo o tener un rumbo, se dice tener un norte, ¿no? Tener un norte fijo. Fíjense que no es inocente. Por eso Torres García dice, nuestro norte es el sur. Nuestro proyecto es el sur. Vamos a invertir estas representaciones coloniales, ¿sí? Voy a pasar un segundito, porque lo que quiero que pensemos es qué inicia, de qué forma esta representación geopolítica y esta forma de posicionarnos ha tenido efectos sobre la forma en la que también pensamos nuestros feminismos y nos narramos. Acá solo hay 4 referentes. Ustedes pueden buscar. Hay una página que es muy buena, que se llama pueblosoriginario.org. Tienen ahí un montón de referentas indígenas. Estoy hablando de las primeras, ¿sí? Ellas no se nombraban feminismo, porque ni siquiera había aparecido la palabra feminismo, que es una palabra que aparece en Europa, en la modernidad. Esto estamos hablando de un momento previo. Mujeres que son de las primeras en levantarse en armas contra la invasión colonial, que es esa invasión colonial cuyos efectos todavía vivimos y ahora lo vamos a ver, y que nos ha ubicado en esa posición de sometimiento y de subordinación, que nos ha puesto abajo en los imaginarios, en los planiferios, en lo económico, en lo político, etc. Y cómo empezamos a desarmar esto, ¿no? Quería traerle esto de las resistencias de mujeres indígenas porque lo mencioné el año pasado y no lo profundizamos y sé que era algo en lo que había interés. Yo creo que de acá deben conocer todas y todos y todes a Juana Zurduy porque es un ícono, o sea, y aparte en los últimos años se ha puesto en valor mucho de su legado, ¿no? Antes quizás solamente, estoy pensando hace 25 años, nos sonaba una canción, ¿no? La hermosa interpretación de Mercedes Sosa. Yo hablo Juana Zurduy y me suena la voz, ¿no? De Flor del Alto Perú, no hay otro capitán, eso me viene no puedo disociar, digamos. Pero en los últimos años ni hablar del monumento, ¿no? De la estatua de Juana en Buenos Aires y un montón más, pero bueno. Juana Zurduy, voy a empezar o sea, de las últimas hacia atrás, y ya van a ver por qué. Voy a arrancar por comentarles un poquito, porque esto ustedes después pueden buscar. Pero yo se las quiero nombrar porque una, y esto insisto mucho, no puede buscar lo que no sabe que existe.
Cuando una busca algo es porque algo se nos perdió, me voy a poner un poco filósofa, me van a perdonar, pero una busca algo que se perdió, ¿no? Yo digo, uy, ¿dónde andará mi documento? Porque yo sé que tenía un documento y que se me perdió. Pero yo, por definición, no puedo buscar algo que no tengo una idea de que existe o de que está. A mí me pasaba eso con Rodolfo Puig, por ejemplo. Yo quería buscar, en un momento en el que yo hice toda la carrera de filosofía, nunca me hablaron de filosofía de la liberación. En toda la carrera, filosofía latinoamericana no existía. Eso no es inocente, eso tiene que ver con esto del norte y el sur, y de qué estudiamos, y de qué categorías, y de a quién le conviene, ¿no? Que no pensemos nuestros problemas, nuestras realidades. Bueno, cursé toda la carrera hace ya varios años sin saber nada de filosofía de la liberación. Y un día escuché hablar en una cátedra libre que habíamos hecho, queriendo buscar algo que imaginábamos que estaba, pero que ni nos dábamos cuenta de bien qué era, y lo nombran a Rodolfo Puig. Y ahí yo me pongo a buscar. Pero tenía un nombre, había algo. Entonces yo ahí podía decir, algo se me está perdiendo. Esto existe y yo lo tengo que buscar. Bueno, con la resistencia de mujeres indígenas hay muchísimas. Yo acá les traigo algunos nombres icónicos, porque son las más conocidas, las que han sido las más destacadas, pero también tenemos que acordarnos que la historia no es una historia de individuos, la historia siempre es de colectivos, de grupos, de masas, y atrás de estos nombres había rebeliones de miles de indígenas, muchas de ellas mujeres, que están invisibilizadas, ¿sí? Pero yo les traigo estos nombres, les cuento esto ahí de pueblos originarios, ustedes pueden entrar a mirar, pueblosoriginarios.org, tienen toda una sección de biografías, tienen separado por mujeres inclusive, por las referentes mujeres. Pero bueno, para que ustedes después puedan buscar y ampliar. De Juana incluso se han hecho películas. Juana fue nombrada póstumamente por Cristina en el 2009, en un acto que se hizo también en conjunto con Bolivia, mariscala del ejército de Bolivia y generala del ejército argentino. Pero ella ya había sido, de hecho, digamos, capitana, pero no tenía este título así formalmente. Ahí está retratada la ven con el sable. Hay un montón de imágenes, ¿no? Algunas que está con unos rasgos más, incluso más masculinos, digamos. Eso es muy interesante también, ¿no? ¿Qué imagen se transmite de los próceres? Hago una mínima digresión a riesgo de marearlas. Bernardino Rivadavia, el primer presidente de nuestro país, era mulato, la madre era afroargentina, pero en los retratos se lo ha blanqueado, se le ha cambiado el color de la piel. Y eso también hay que saberlo, porque tiene que ver con esto que les decía del mestizaje y del blanqueamiento, con qué imagen se quiso construir de nuestra Argentina, de nuestros próceres, y cómo cuando eran, como les digo en el caso de Bernardino Rivadavia, de madre, capaz que lo vieron esto en el encuentro de racismo, estoy reiterando, pero bueno, con Juana también pasó otro tanto, y estas imágenes están un poco, lo que pasa es que no hay mucha imagen de fotografía, no existía, tenemos todos retratos, ¿no? Retratos que muchas veces son hechos a posteriori, entonces bueno, hay que tener esas precauciones. Ella está ahí blandiendo un sable. Conocen la historia de lo del sable, ¿no? Que dicen que se lo regaló Manuel Belgrano, que lo recibió de manos de él por la admiración que sentía por cómo ella había luchado. Ella era mestiza, Juana Zurduy. Era por vía de su mamá, era indígena, ¿sí? Incluso hablaba quechua ella, ¿no? Tampoco se la reconocía como hasta hace pocos años, tampoco se la reconocía como una indígena o como una mestiza, ¿no? Ella por la vida de su papá venía de una familia acaudalada, se dice que bueno, que era muy buena montando a caballo. Y ella peleó en lo que, a diferencia de las otras que están acá en esta fotografía, durante lo que fueron los últimos años del virreinato del Río de la Plata, ¿no? En las últimas guerras de independencia. Perdió a sus 4 hijos en esas luchas. Después tuvo otra, también al esposo. Y eso también me interesa destacarlo, porque para estas mujeres y para todas las que lucharon, combatir implicó correrse de los lugares tradicionalmente asignados o que estaban ahí para las mujeres, e implicó sacrificios personales importantísimos. Ahora vamos a volver a hablar de esto, ¿no? Juana Zurduy luchó, había nacido en el territorio de lo que era, en esa época, era el virreinato del Potosí, el Alto Perú, que es lo que es la actual Bolivia, había nacido en Chuquisaca, y estuvo ahí en varios levantamientos, en 1809, en Chuquisaca, en La Paz, en Cochabamba, en regiones que hoy son la actual Bolivia, ¿no? Pero que en esa época era todo parte del virreinato. En las milicias en el Alto Perú, hacia 1816, llegó a ser también teniente coronel, o sea, tenía cargos importantísimos de dirección, siendo una mujer. Esto contrasta con las representaciones que tenemos muchas veces de las mujeres en la casa, en el hogar, etcétera. No, estas eran mujeres que estaban luchando contra
contra el virreinato, es decir, contra el poder español, ¿no? Por la independencia de estos territorios. Fíjense, ahora les voy a comentar un poquito de Bartolina Sisa y de Gregoria Pasa, que están acá a la izquierda. Ellas son un poco anteriores, ellas lucharon antes, también en lo que es la actual Bolivia, ¿sí? También en lo que es la actual Bolivia. Bartolina Sisa, que está acá, al lado de Gregoria Pasa, ella había nacido en cerca de 1750, por eso les puse CA, porque no se sabe exactamente en qué año nació. Era una mujer aymara. Ella luchó contra la explotación de las poblaciones indígenas por parte del régimen colonial, de los españoles, digamos. En el siglo XVIII, fíjense. Y ella era la compañera de Tupac Katari, de Juliana Pasa, que fue también un líder indígena importantísimo. Bartolina, Gregoria Pasa, les digo, Bartolina era la esposa, la compañera de Juliana Pasa, Gregoria Pasa era la hermana de Juliana Pasa, y también luchó junto a Bartolina, hicieron tomas de ciudades, la toma de Sorata, en lo que era Bolivia, la toma de La Paz, estuvieron, lo que era La Paz, que era un centro, eran todas ciudades que estaban ocupadas por los españoles en esa época, ¿no? Fíjense que estamos hablando, en el caso de Bartolina y de Gregoria Pasa, antes de las guerras de independencia, antes de las independencias formales, ¿no? Los primeros alzamientos. Ambas, ellas dos, administraban los ejércitos, lideraban expediciones, eran estrategas militares. En el caso de la toma de la ciudad de La Paz, que le hicieron un cerco y la incomunicaron del resto del virreinato, se dice que eran miles de indígenas, dicen 80.000 algunos indígenas que se habían congregado para expulsar a los españoles, para independizarse, por la forma, ustedes saben que la colonización lo que hizo fue instalar un régimen de trabajo forzado, o sea, se sometió a los indígenas, se los asesinó y también se los obligaba a trabajar de forma forzada, ¿no? Entonces, ellas se levantaron en armas contra esos casos, muchas veces, como están viendo, acompañadas de sus compañeros varones, porque además de ser mujeres, eran indígenas y la situación que estaban viviendo, la mayor opresión, era la de esta invasión colonial, ¿no? Tanto Bartolina como Gregoria Pasa después fueron apresadas porque no triunfó, tuvieron más de 100 días, igual que habían cercado la ciudad de La Paz. Y les quería comentar algo porque me parece interesante para empezar a pensar las persistencias. A Bartolina y a Gregoria las capturan, las asesinan de una forma brutal, pero brutal, en lo que se llamaba en esa época el suplicio, que era un castigo en la plaza pública, es decir, en la plaza central de las ciudades, las asesinaban, las decapitaban, las desmembraban. A Bartolina Sisa un caballo la arrastró, o sea, es terrible nombrarlo, pero hace falta decirlo también, la descuartiza, y cada una de las partes de su cuerpo las ponen sobre picas, vieron, sobre un palo, en cada una de las regiones de lo que sería Bolivia, para amedrentar a los otros indígenas que estaban luchando, para esta idea del castigo ejemplar, ¿no? De castigo a una persona de una manera cruenta, que en este caso era un castigo físico, para aleccionar, ¿no? Esta idea de disciplinar y de que den un ejemplo para que las demás personas no quieran luchar. ¿Cuánto de eso sigue pasando, no? O sea, cómo se castiga hoy en día, por eso si pensemos las persistencias de esto, ahora vamos a seguir hablando, a las mujeres que luchan y que luchan por los intereses de las personas que son explotadas y oprimidas, ¿no? No a cualquier mujer se le hace esto, ¿no? No a cualquier mujer. El 5 de septiembre es el Día de la Mujer Indígena, se conmemora. Y se conmemora ese día porque ese es el día que asesinan a Bartolina Sisa y a Gregoria Pasa de esta forma tan cruenta, como les decía, en la plaza pública. ¿Sí? No les voy a leer el decreto porque es terrible, o les leo un pedacito nada más porque es demasiado, ¿no? Pero bueno. Es la sentencia, ¿no? Del 5 de septiembre de 1782. Dice: a Bartolina Sisa, mujer del feroz Juliana Pasa o Tupac Katari, en pena ordinaria de suplicio, que sea sacada del cuartel a la plaza mayor atada a la cola de un caballo, con una soga al cuello, un aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano, y conducida a la horca hasta que muera, y después se clave su cabeza y manos en picas, etc. Bueno, es esta forma, ¿no? Es la forma más brutal de asesinar a una persona, y con la idea de que eso,
dice así, para el escarmiento público, es decir, para que las demás personas que están luchando por la misma causa que ella se quieran amedrentar, que por supuesto no lo lograron, porque después todos estos territorios se independizaron y todo esto, esta rebelión se sembró y no lograron, ¿no? Acallarla, pero esa era la intención, ¿no? También a Gregoria Pasa. Fíjense también el caso de Micaela Bastidas Puyucagua. Ella un poco más arriba de la zona de lo que era el virreinato del Perú, pero también estuvieron en contacto con Gregoria Pasa, con Bartolina Sisa, porque coordinaban movimientos y rebeliones. Ella era hija de un afrodescendiente, que era Manuel Bastidas, y de una mujer indígena, también era mestiza, y se la conocía como Samba, que era el nombre que se daba en esa época a las mestizas, digamos, de indígena y de afrodescendientes, ¿no? Ella fue tanto la consejera, porque lo asesoraba, como la compañera en las luchas de Tupac Amaru II, quien se proclamó después el descendiente del último inca, que fue Tupac Amaru. Esto ya estamos hablando en tiempos también de fines del siglo XVIII, ¿no? De Tupac Amaru II. Lucharon juntos, ella lo asesoró, y de hecho se dice que si Tupac Amaru II hubiera seguido los consejos de Micaela Bastidas, quizás hubieran logrado la independencia en esa época. Porque ella, después de que gana una batalla Tupac Amaru II, le dice, ahora es el momento de que avance sobre el Cusco, que era el centro del poder ahí del virreinato. Le dice, pues están debilitadas las fuerzas españolas, ahora tenemos que avanzar. Y Tupac Amaru dice, no, no es momento. Y en ese tiempo que tarda en avanzar sobre el Cusco, los españoles logran reforzar las fuerzas, los españoles y los criollos que apoyaban a los españoles, los llamados realistas, entonces terminan perdiendo, ¿no? Y hay unas cartas muy hermosas que ella le dirige a Tupac Amaru II, asesorándolo y comentándole. Fíjense esto también, ¿no? Ella dice, por la libertad, fíjense esto, 1780, por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo, dice ella. No veré florecer a mis hijos, también, no lo mismo. El castigo también sobre los hijos, que también otra cosa que ya nos es conocida hasta la actualidad, ¿no? Lamentablemente la forma, muchas veces, ¿no? De amedrentar y de castigar a una mujer que lucha es también atacar a los y las hijas, ¿no? Bueno, me interesa también en el caso de Micaela Bastidas, que también había, ella era más que nada asesora, no es que no hubiera luchado, pero a diferencia de las otras, no estuvo tan al frente de milicias, era más como estratega y nucleaba hombres y mujeres para el ejército, etcétera, etcétera, pero bueno, finalmente también la apresan, ¿no? Y la sentencian a muerte a Micaela Bastidas, que es la que está acá arriba del todo. También, la misma forma esta de lo que les contaba en el caso de Bartolini y Gregoria Pasa, lo del suplicio, ¿no? Fíjense, dicen acá la muerte dice, debe ir acompañada con algunas cualidades y circunstancias que causen terror y espanto al público, para que a la vista del espectáculo se contengan los demás y sirva de ejemplo y de escarmiento. Fíjense, la misma idea, ¿no? De castigo a estas mujeres que luchan, para que eso se eje, para que las otras personas que luchan se atemoricen, lo cual no lo logran, pero bueno. Antes de matarla se dice que le cortaron la lengua también, una forma de silenciarla terrible y espantosa. ¿Y saben qué decía la sentencia que le hacen a ella, además de asesinarla también, desmembrar el cuerpo de una forma brutal y todo? Ordenaron, tanto de ella como de su esposo, eliminar los apellidos hasta la cuarta generación. La proscribieron a Micaela Bastidas. Fíjense, 1781, proscripción. Dice, quemaron sus pertenencias, asesinaron a sus familiares, desterraron a sus hijos, que los que habían sobrevivido, arrasaron su hogar. Fue una proscripción también. Una mujer que lucha, una mujer que se alza en armas y también le prohíben su apellido. Pensemos esto entonces en los primeros tiempos de la colonización y de las primeras rebeliones contra la colonización, ¿cuánto de estas persistencias se mantienen? ¿Qué es lo que yo quiero que trabajemos hoy? Cuando hablemos de colonialidad, eso es lo que quiero que pensemos hoy. Exactamente, acá lo que dicen esto, dice Graciela, ¿cuántas veces se siguen escuchando estas cosas? ¿No? Esta idea, eso lo estudió mucho Michel Foucault, que es un filósofo francés, esta idea del castigo como se llamaba el suplicio, hacer en la plaza un escarnio, son las formas estas que bueno, que ahora sabemos bien que el lawfare también se maneja de esas formas, ¿no? La difamación, son formas que son muy antiguas, como les digo, que se van ayornando con el tiempo.
Esto, aunque hoy somos formalmente independencias, ¿sí? Sí, en vigilar y castigar, exactamente. Aunque somos formalmente independencias en este tiempo, igual muchas de estas cosas siguen persistiendo, que es lo que quiero que trabajemos hoy pensando en la colonialidad, ¿sí? La colonialidad. Fíjense. ¿Qué pasa entonces cuando una mujer, estas primeras mujeres, muy tempranamente, como les digo, en los primeros tiempos de resistencia contra la invasión colonial, se alzan en armas, no tanto como mujeres, digamos, también como mujeres, pues se reconocían como mujeres y peleaban desde ahí, pero como mujeres originarias, como mujeres indígenas o como mujeres sudamericanas que querían independizarse de la colonia. Pensemos en el caso de mujeres que luchan por los sectores populares o que luchan también por por los pueblos originarios, ¿no? Por eso les quería plantear esto de las persistencias. ¿Qué pasa entonces? O sea, nos hemos descolonizado en un sentido porque ya no somos una colonia y sin embargo seguimos viendo que estas formas del intento de proscripción, ¿no? Del intento de silenciamiento, de estos castigos ejemplares, ¿no? Esta forma de intentar amedrentar, ¿no? De buscar que es una forma, por supuesto, como les digo, que no se logra, pero son formas que sigue utilizando el poder y que son herencia de estos modelos coloniales, no son otra cosa que eso, ¿no? Coloniales y también machistas y también clasistas y otro montón de cosas, pero bueno, son herencias también de la colonización. Fíjense que a Micaela Bastidas la proscriben en 1781. Prohíben su apellido. ¿Y cuánto? Si quieren dinamitar el Ministerio de Desarrollo Social, no me resultaría tan extraño que alguien venga con un proyecto de prohibir un apellido. No me parecería raro, digamos, o sea, descabellado, pero digo, no, la verdad es que es para pensarlo, ¿no? Da para pensar. Empezamos a tirar de estos nudos y empezamos a encontrar recurrencias, ¿no? Empezamos a encontrar que hay mecanismos que persisten. Y eso es lo que yo quiero que hoy pensemos un poco. Bueno, no voy a llegar porque vengo re lento, pero lo vamos a retomar después también en la primera parte de la próxima clase. Esto que llamamos la colonialidad del poder designa justamente esto, lo que decimos persistencias de la colonización. Es decir, ya no somos colonia formalmente porque somos repúblicas independientes, pero sin embargo, estos países del norte global, de ese norte metafórico, quieren seguir dominándonos con formas de neocolonización, ¿sí? Entonces, seguimos estando sujetos a estos mecanismos que para distinguirlo de la colonización lo vamos a llamar colonialidad. Colonización era el modelo contra el que lucharon las primeras mujeres estas de las que les estoy hablando, Bartolino Sisa, Gregoria Pasa, Juana Zurduy, Micaela Bastida y otro tanto. Colonización quiere decir que hay una dominación de un territorio por parte de una metrópoli que la administra, ¿no? Cuando nosotros éramos colonia española, la sede del poder político, económico, militar estaba en España, había ocupado estas tierras y las administraba, y nosotros no éramos formalmente independientes, dependíamos de España a través de los virreyes que eran los representantes de la corona en estas tierras. Desde 1816, en Argentina, somos una república independiente, pero sin embargo, persisten las asimetrías coloniales, esto es lo que quiero destacar. Esta forma de distribuir el poder, de este odio, por ejemplo, hacia lo propio, ahora lo vamos a ver, ¿no? Ese desprecio hacia lo propio, esa valorización de lo europeo como si fuera mejor de lo extranjero, todo eso tiene que ver con asimetrías que vienen de tiempo de la colonia y que aun cuando seamos repúblicas se mantienen, ¿no? Por eso acá les puse. Es la dominación, la colonialidad del poder, es la dominación de estos países del sur por parte de los países industrializados. Una dominación que es más o menos explícita, pero que ya no es con una metrópoli y un rey que tiene una corona. Es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son esas formas, ¿no? Eso es la colonialidad del poder. Son formas de mantenernos en subordinación, obligándonos a responder a intereses ajenos. Ya no es un país, como les digo, España. Muchas veces son fondos transnacionales, los fondos buitres, ni que hablar, ¿no? Es eso de lo que estamos hablando. Esta idea de colonialidad del poder es una idea que empieza a surgir en los años 80 de la mano de una serie de intelectuales y académicos y militantes. Hoy mencionaron a Dussel, y lo vi en el chat. Sobre todo esto viene de Aníbal Quijano, de Walter Miñolo, después de Grosfogel, que es un puertorriqueño. Ahora voy a hablar de las mujeres que están vinculadas a este grupo también. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros pensamos las desigualdades que hay en nuestros países latinoamericanos,
En general, la forma en la que se piensan las desigualdades es pensando en las clases sociales, que es cierto, es un modelo que explica la desigualdad. Clases populares versus burguesías o sectores, es el modelo marxista, ¿no? Por ejemplo, tradicional. ¿Qué decían estos autores? Que no alcanza con mirar las clases sociales para pensar las desigualdades que hay en nuestras tierras, porque hay otras formas en las que opera el poder y que tienen que ver justamente con esta dimensión colonial. ¿Con qué tiene que ver? Con el racismo, por ejemplo. Es decir, si solo usamos la categoría de clase social para pensar las desigualdades de nuestro país, nos quedamos cortos, pues nos estamos olvidando del racismo, también del sexismo, ¿no? Entonces van a hablar justamente de esta categoría, colonialidad del poder. No es que se olviden de las clases sociales, para nada, pero lo que están queriendo decir es que hay que ampliar ese prisma, ¿sí? Hay que ampliar ese prisma. Y esta colonialidad del poder va a tener impacto o va a producir tres jerarquizaciones tomando como centro la raza, el género y la naturaleza, de lo que voy a hablar ahora. Acá les anoté también colonialidad del saber y colonialidad del ser, porque van de la mano con la colonialidad del poder. Colonialidad del saber quiere decir que nuestros, por ejemplo, los saberes de los pueblos originarios fueron invisibilizados, fueron anulados. Todo el saber, por ejemplo, de plantas, de medicinas ancestrales, todo eso se lo desestimó, se operó activamente para que eso no existiera, para que eso se perdiera. Se impuso como válido un único saber, que saber, bueno, el europeo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una única forma de medicina, la europea, no estoy en contra de la medicina, pero quiero decir, sí que se invisibilizó otras formas de saber y de conocimiento que podrían contribuir muchísimo a la ciencia, pero no, se descartó todo como superstición, como mito. Esto que denuncian ahora los feminismos indígenas, hablan de un epistemicidio, y también las teorías coloniales. Epistemicidio quiere decir asesinato, genocidio de saberes enteros, porque se prohibió que transmitieran sus prácticas, sus culturas, sus conocimientos, los conocimientos sobre los partos, sobre los embarazos, sobre las enfermedades, sobre las formas de plantar y de cultivar la tierra, formas por otra parte mucho más sustentables. No sé si vieron esta idea de sostenibilidad de la vida en los encuentros de economía feminista, pero formas que permitían la sostenibilidad de la vida, porque no eran formas dañinas de vincularse con la naturaleza. Eran formas sustentables, ¿sí? Eran formas ecológicas. ¿Por qué? Porque, y esto tiene que ver con esto que les puse acá, con la naturaleza y la colonialidad del ser, la modernidad, la colonización, que inicia en 1492 con la invasión de nuestros territorios por Cristóbal Colón y todos los que siguieron, lo que hizo fue distanciar al ser humano del entorno que habita, del entorno natural. Producir una idea de naturaleza como un objeto, como algo que consumo, como algo que saqueo, como algo que yo me aprovecho, ¿no? Una visión poco ecológica, que es lo que trabajan hoy mucho los feminismos indígenas, de los cuales en algún momento ya voy a llegar, y si no lo voy a terminar de desarrollar la clase que viene. Bueno, esta idea de naturaleza que impone la colonización es la idea de la naturaleza como materia prima. Es decir, es saquear nuestra plata, las minas ustedes saben, del Potosí, ¿no? También lo habrán leído a Galeano narrando entre Brasil, el Potosí, o sea, todo lo que fue el saqueo de nuestros recursos naturales, ¿no? De nuestras tierras. ¿Para qué? ¿Para enriquecimiento de nosotros? No, para enriquecimiento de esos países del norte global, que son los que ahora nos vienen a ofrecer créditos y los que nos vienen a marcar, ¿no? A intentar marcar agendas y un montón de cosas, tiene que ver con esto también. Fíjense lo que son esas persistencias de la colonialidad, ¿sí? Y también otra cosa que no me quiero olvidar de destacar es que yo estoy insistiendo entonces en este colonialismo del norte global al sur global, por ejemplo, de lo que implica el pensar al Fondo Monetario Internacional y la forma en la que nosotros tenemos que responder u obedecer a una serie de, lo vieron esto mejor con Lucy Caballero seguramente, con esto de una lectura feminista de la deuda. Pero también hay otra idea, que es el colonialismo interno y que es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que dentro de cada uno de los territorios, incluso en las periferias, incluso en este nuestro llamado tercer mundo, también hay asimetrías y dominaciones, también hay sectores que son funcionales a esas élites del norte global, ¿sí? Eso para no hacer un reduccionismo, porque también sabemos que en Argentina hay muchos sectores que son funcionales a esta colonialidad del poder y que les interesa que esto continúe así.
¿Y eso cómo se explica? Bueno, porque también existe esto que llamamos colonialismo interno, que es un concepto de un sociólogo que se llama Pablo González Casanova, que nos habla justamente de esto, de cómo incluso en los territorios periféricos, como puede ser Argentina, como puede ser Perú, como podía ser Colombia, como podían ser tantos territorios, hay también asimetrías, hay también jerarquías, hay élites nacionales que igual se alían y son funcionales a los intereses de afuera, ¿no? Esto que molesta lo propio, ¿no? Que molesta la defensa de nuestros intereses. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Voy a presentar solamente, y lo voy a tener que desarrollar junto con Justicia Social Feminista porque me excedí muchísimo, me entusiasmé con el tema de estas primeras mujeres de independencia. Pero para cerrar esto, quiero compartirles algo de María Lugones, de la cual ya mencioné algo el año pasado, pero poquito. Yo les comentaba entonces que hay una apuesta muy fuerte por visibilizar esto que ustedes han estado trabajando, que tiene que ver con el racismo estructural que hay en nuestra sociedad, incluso argentina, incluso hoy en el siglo XXI, ¿no? Porque justamente por esta colonialidad del poder. ¿Qué hizo la colonización desde 1492 y después, cuando dejamos de ser colonias, continuó con la colonialidad? Ordenó jerárquicamente a las personas que vivían en esos territorios y dijo, hay algunas personas que van a ser consideradas superiores. ¿Quiénes van a ser? Los blancos, los europeos, los criollos, van a ser concebidos como superiores, como civilización. Y, en cambio, las personas indígenas, africanas o afrodescendientes, mestizas, van a ser construidas como inferiores, como la barbarie, ¿no? El racismo es una matriz de dominación, es una relación de poder, que lo que hace es generar jerarquías entre los grupos de personas. ¿En función de qué? De un criterio que es arbitrario, que es el color de la piel. Por el color de la piel podría no querer decir nada. El color de la piel adquiere relevancia a partir de este mismo periodo también. Antes no quería decir nada. Después podemos profundizar sobre qué quiero decir con esto. Si les interesa, después lo retomamos. Pero no había una percepción tan fuerte sobre un color de la piel y que fuera importante. En cambio, desde la colonialidad empieza a ser importante. ¿Por qué? Porque permite a los europeos distanciarse de las otras poblaciones y presentarse como si fueran superiores, ¿sí? ¿Cuánto de esto también sigue habiendo, ¿no? Esta idea de lo blanco, lo europeo siempre como mejor y lo propio, que es, como les digo, esto, lo mestizo, como inferior. Ya lo hablaba Kush también, ¿no? Del mito de la pulcritud y del hedor de América. Él decía, hay un miedo de estas formas coloniales a lo propio porque lo perciben como el hedor, dice él, como lo ediento. Él hablaba de la América profunda, ¿no? Y él decía, la América profunda es ese hedor, pero él lo usaba en un sentido positivo, ¿no? Justamente, hablando de cómo los blancos, los europeos, los criollos, en las ciudades, en los centros urbanos, había un intento por distanciarse de todo eso con lo que él llamaba el mito de la pulcritud. Y recién conversábamos antes de que arranque el encuentro con Silvia y con Julieta, también de cómo esto ha circulado o en los medios, ¿no? Esto ahora con el tema, las manifestaciones en la plaza, el apoyo a Cristina, y la idea, yo les comentaba que había escuchado en ciertos medios hegemónicos muy nefastos, esta idea de orinan en la calle, están viviendo ahí, yo quiero salir de mi casa, esta misma idea, ¿no? De que hay una construcción de ciertos sectores afines a la colonialidad, del otro desde el hedor, desde un miedo a alguien que es percibido también en esta misma clave. Y esto tiene que ver con esto de la colonialidad. Fíjense, María Lugones, que es esta filósofa argentina que murió hace poquito, ella decía, lo que hizo la colonización fue distinguir entre lo humano y lo no humano. El racismo deshumanizó poblaciones. Eso fue lo que hizo. Entonces, ubicó a los blancos, a los llamados blancos entre comillas, porque nunca se vio una persona blanca, en el lugar de la superioridad y de lo humano. En cambio, a todos los habitantes originarios de estas tierras, a las personas esclavas africanas, se los deshumanizó, se los animalizó. ¿Y cuánto sigue habiendo de esta idea por parte de algunos sectores de los poderes más reaccionarios, de las derechas, etcétera, también de la percepción de incluso del pueblo, como lo animal, como lo bestial?
O sea, ni hablar del insulto que es tan común, lamentablemente en nuestro país, la idea de esta idea de negro, ¿no? Entre comillas, negro, ¿no? Negro cabeza, negro villero, que es un insulto, que es racial y a la vez es clasista, ¿no? Anuda esas dos cosas, que me interesa volver sobre esto cuando retomemos la clase siguiente. Un mecanismo del poder básico que en todos los tiempos hace lo mismo, lo hizo la colonización en 1492 en adelante, lo hizo Hitler en la Alemania nazi. Al que quiero dominar le quito humanidad. ¿Para qué? Porque si yo deshumanizo al otro, lo presento como si fuera un objeto, un animal, y así me permito maltratarlo, explotarlo, incluso asesinarlo, ¿sí? Lo bestializo, lo animalizo, esto es un mecanismo básico del poder. Esto se hizo en nuestras tierras desde 1492 en adelante. Pero, dice María Lugones, fíjense, también el género se utilizó para clasificar y para diferenciar lo humano, no solo la raza. Y este es el giro que ella hace en estas teorías, ¿no? Es decir, también dentro de cada uno de estos grupos, dentro de los que eran considerados humanos y dentro de los que eran considerados no humanos, hubo también jerarquías. Dentro de los grupos indígenas, a los varones indígenas se los referenció y a las mujeres se las violó, se las maltrató, también a los varones indígenas, pero se produjeron también jerarquías en el interior de ese grupo. Y dentro de los europeos, las mujeres también estuvieron subordinadas por los varones. Voy a dejar acá, porque ya estoy en la hora, ¿sí? Conversamos un segundo, estoy muy emocionada y me falta un montón, pero voy a dejar acá, esto lo voy a tener que retomar la clase que viene, lo que queda, porque no dije nada de feminismos comunitarios, no llegué a los indígenas, a las referentes ahora, así que vamos a tener que hacer, era más, me iba a tomar más de un encuentro, evidentemente esto, de coso. Pido perdón, calculé muy mal el tiempo hoy. Pero voy a retomar con esto de pensar, como les decía, de qué forma estos patrones de la colonialidad siguen operando hoy, y les voy a comentar un poco más de las propuestas la semana que viene, y lo voy a vincular con lo de justicia social feminista, las propuestas concretas de hoy en día referentes feministas indígenas que han tenido que darse una doble tarea. Por un lado, defender sus derechos como mujeres, pero por otro lado también defender los derechos de sus comunidades. Entonces, como les digo, son formas de militancia feminista que no se hacen al margen de los compañeros. Muchas veces, si esos compañeros tienen prácticas sexistas, sí, porque se visibiliza eso y se desarma. Pero esto para seguir pensando lo que trabajamos el año pasado, de que el feminismo no es una cosa tampoco anti-hombre, ¿no? Y que incluso con los compañeros en causas comunes es necesario entablar alianzas, luchas, porque estamos en la misma disputa, no con todos los varones, por supuesto, como digo, con quienes son compañeros, con quienes compartamos cosas. Esto lo voy a retomar la semana que viene, cuando lleguemos finalmente, les voy a hablar de varias referentes actuales de la lucha indígena. Qué lindo, ahí las voy leyendo. Bueno, me extendí muchísimo igual, es que yo quiero que esta escuela continúe siempre. Entonces hay temas que los voy a dejar así que nunca vamos a terminar porque yo quiero que sigamos. Entonces las dejo, es como continuará, para que en el 2023 Silvia diga, ay, Cristina, nos quedamos con ganas, las compañeras quieren escuchar esto. Entonces, no, mentira, estoy haciendo un chiste. Bueno, ¿se No, entendió un pero poco más o menos? como verás, por lo que van escribiendo las chicas, digo todos y todes, sí. Y mira, justo te está mostrando ahí ¡Ay, la Marina, remera! la remera. No, me Está encantó Torres buenísima. García, hermosa, Hermosa hermosa. ¿Y esa remera, cuánto? Marina. Chusmense después del Instituto era el Instituto Cartográfico Nacional, ¿no? Que había hecho una proyección que no era la de Mercator, que era centrada en Argentina. Para la próxima se las comparto igual por pantalla. Me encanta Dale. ese, me engancho sin fin. Bueno, genial. Bueno, aunque sea, No, la verdad podemos que pensar. sumamente claro y además, digo, en este contexto pareciera como que viene anillo, anillo al dedo para ¿Pueden entender creer? también muchas cosas, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Es algo que no deja de sorprender y cómo necesitamos ver estas formas, porque si no cortamos, si no lo vemos, no lo visibilizamos, no lo enunciamos, nunca se cortan estos mecanismos tampoco y se sigue reproduciendo desde Micaela Bastida hasta ahora, 2022, lo mismo, digamos. Entonces, bueno, ¿qué implica esto, no? ¿Qué implica una mujer en el poder? Una mujer en el poder que además defiende los intereses de los sectores populares, en ese caso eran los grupos indígenas explotados, en este caso puede ser el pueblo, amplias masas, porque
porque no es lo mismo una mujer que está de derecha, ¿se entiende? No se la atacaría de la misma forma. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Esto lo vamos a terminar la clase que viene cuando veamos cómo se articulan estas relaciones del poder, la del patriarcado con la del colonialismo y racismo, con la del clasismo. Así que bueno, no les dejé ni tiempo para hacer preguntas al final. Hablé yo sola. No, pero evidentemente, digo, entusiasmante. Cuando nos mandes el material seguramente profundizaremos cada una lo que vos nos has dado, porque la verdad que es muchísimo. A mí me pasa que en tus clases las quiero volver a escuchar para poder tomar algunas cuestiones que fuiste diciendo y que están muy buenas. Sí, totalmente, lo de mujer de derecha es otra cosa. La verdad que es sumamente clara, nos entusiasma para la próxima, digo para el jueves de la semana que viene. Recuerden que sería el jueves, ahí veo que ingresó Tamara, mil disculpas, entraste tarde y no te pude decir a vos en el grupo, pero mil disculpas por lo de la semana pasada. Lo digo públicamente porque pobre se terminó haciendo cargo de una cuestión que no era de ella. Y bueno, nos veremos el jueves de la semana que viene para seguir con todo esto tan fascinante que nos has ido compartiendo y bueno, y que nos va proponiendo nuevos desafíos, ¿no? Porque vamos pensando otras cuestiones. Bueno, un beso enorme a todas y todos. Nos vemos el jueves a las 6:30, jueves de la semana que viene. Un abrazo. Gracias, Luisina. El jueves, a ustedes. Chau, chau.